¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña en el canal del Congreso. El mundo mira con gran expectativa los sucesos que día a día repercuten en el ámbito global. Estamos listos para llevarle a su pantalla Vértice Internacional, el programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. Todo bajo la conducción de la internacionalista Rina Musali, acompañada de reconocidos expertos. Mi nombre es Martín Martínez Ortega. Comenzamos. América del Norte está viviendo uno de sus capítulos más negros de su historia, debido a la disputa grave por las amenazas e intimidaciones, la imposición de aranceles y luego las pausas arancelarias de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y en contra de sus principales socios y aliados, México y Canadá. ¿Cuál es el futuro que le aguarda al TMEC y qué rol está jugando China en esta disputa? Bueno, vamos a ver lo que opinan nuestros expertos. La política arancelaria y coercitiva y proteccionista. Y luego, las pausas arancelarias pueden enfilar a América del Norte a un abismo. La posible guerra arancelaria entre Estados Unidos, México y Canadá tendrían consecuencias políticas, económicas y sociales de gran calado. La incertidumbre y la no predictibilidad están minando el presente y futuro de este nodo regional, el segundo bloque geopolítico y comercial que genera casi el 30% del Producto Bruto Mundial. Recordemos que el pasado 4 de marzo, Trump impuso aranceles al 25% a productos mexicanos y canadienses, seguido de las represalias de Ottawa en contra de Washington y de una pausa conferida por Trump hasta el 2 de abril. Con ello, logró atrasar la contracción económica en México y Canadá, los dos países más vulnerables dentro de la asimetría de poder que existe con Washington. Mientras que las exportaciones de México a Estados Unidos representan más del 80% y de Canadá a la Unión Americana el 78%. Estados Unidos solo importa el 15% de México y el 14% de Canadá. ¿Cómo estás viendo la situación para el 2 de abril? ¿Tú crees que se va a acreditar esta promesa de Trump de poner un arancel universal a la economía del mundo, a los principales países del mundo, pero también a América del Norte? Bueno, yo creo que ni siquiera Trump lo sabe esto, ¿no? Que es algo que él decide en el último momento, dice, bueno, vamos a ver qué es lo que me conviene más políticamente, el poner un arancel o el mantener la relación que estoy llevando con respecto a fentanilo, respecto a migración, respecto a otros temas con México. Ahora, la parte de la represalia sería en este momento acero, aluminio, más todos los productos derivados del aluminio. Entonces, aquí es una cantidad muy importante, 130,000 millones de dólares sobre los cuales se podrían poner aranceles, sobre los que se están aplicando aranceles, y tendría que haber por parte del gobierno mexicano la decisión o no de tomar represalias. Claro. Lorenzo, hemos visto que Trump está utilizando los aranceles como un arma política y un arma negociadora, pero ¿cómo ves esa parte del deleite? Es decir, disfruta, hay un gozo cuando él impone aranceles y le fascina generar confusión, caos, ambigüedad. Es decir, estamos ante el hecho de instalar una política de lo impredecible como política pública. Eso está generando... Maneja la incertidumbre como un instrumento de poder, ¿no? Sí. Y aquí lo que estamos viendo es la redefinición del sistema de poder a nivel global. Y entonces Trump está planteando que tiene el poder económico, militar, político y social que maneja él dentro de su país y al resto del mundo en una situación de monopsomio. Es decir, él es el comprador mundial del resto del mundo y China es el vendedor mundial del resto del mundo. En esta relación es donde Trump está tratando de redefinir las relaciones económicas de Estados Unidos. Ahora, el instrumento, la causa y la cantidad
Son tres condiciones. La causa, en el caso de México, tiene doble razón. Uno, el tema del crimen organizado y tráfico de personas y sustancias tóxicas, y el otro es el hecho de la forma que él no entiende la balanza de pagos. Entonces él dice que tenemos un déficit, Estados Unidos tiene un déficit comercial con México que él lo ve como una pérdida de dinero, una salida de su estado financiero mental. Lo que debe de incluirse y no se está negociando de parte de México es el hecho que una cosa es la balanza comercial y otra cosa es en el renglón de servicios, la balanza de capitales, las utilidades y los royalties. No habría una sola empresa extranjera en México si no estuviera ganando utilidades. Por lo tanto, Estados Unidos, en su relación comercial con México, sale ganando. No tanto por la parte laboral, de producto y de servicio, sino por la parte económica de utilidades y de royalties. Ahí es donde Trump no está informado o lo está haciendo de manera deliberada. Y en cada mes que pospone la decisión, en cada mes gana un paso en la negociación. Y queda muy claro, nada más para terminar, que Trump no se doblega ni ante la confrontación de Canadá ni ante la sumisión de México. Sí, pero a ver, Kenneth, ahí tenemos todo el tema de los contrapesos, es decir, cómo podemos atemperar a este león herido. Me parece que Trump se está comportando como ese actor político, actor económico agresivo, coercitivo, doblegante, en donde hay un área de libre comercio que está generando tremendamente ganancias y éxito. Estamos comerciando 2.6 millones de dólares por minuto. ¿De dónde viene entonces esta furia por desacomodar esta gobernanza tripartita de la que formamos parte y de la que todos estamos contentos? Bueno, la realidad es que Trump siempre ha sido muy congruente y predecible, digamos, en sus posturas. Desde hace muchos años, y lo manifestó claramente en la primera negociación del TEMEC, esta visión del comercio como un juego suma cero, sí, donde Estados Unidos gana cuando exporta, pierde cuando importa. Estados Unidos, en su visión, pierde cuando sus empresas invierten en el extranjero, gana si las empresas se localizan en Estados Unidos, y su única visión de la economía y del comercio, por razones claramente políticas, es el sector manufacturero en sectores tradicionales como acero, aluminio, la industria del carbón. Es decir, es una especie como de intento de regresar al pasado, un pasado que en realidad nunca existió. Es esa visión de Make America Great Again. Y si vemos claramente cómo se está dejando influenciar por personajes en la Casa Blanca como Peter Navarro, lo que están sugiriendo es un esquema de cerrar las fronteras a la importación y que eso le va a generar la posibilidad de que su industria crezca en estos sectores tradicionales. Eso no es ni más ni menos que la misma fórmula de la sustitución de importaciones que se implementó en Latinoamérica en los 50, 60, 70, principalmente también en México, y que ya sabemos cómo acabó esa película. Fracasó eventualmente, y ante un mundo globalizado como es hoy en día, y la liga entre los clústeres industriales de Norteamérica, que como bien señalas, han creado un esquema de libre comercio tremendamente exitoso, con el valor del tratado para los tres países de 2 trillones de dólares, simplemente entre México y Estados Unidos más de 840,000 millones de dólares de comercio bilateral. Todas estas cifras que menciono son cifras récord, pero hay una postura, por un lado, política, ideológica, sobre todo de los asesores más, digamos, rudos de Trump, y todavía no se ha alcanzado a escuchar la voz del sector privado estadounidense, que se va a ver sumamente dañado por estas políticas comerciales y económicas, y el resto del gabinete. Sabemos que hay un jaloneo al interior de la administración Trump, y por eso no impuso desde el 20 de enero los aranceles a todo el mundo, y a México y a Canadá, porque el aparato burocrático de la representación comercial, del Departamento de Comercio, del Departamento del Tesoro, sabe que iba a suceder lo que está sucediendo, que es una caída en los mercados, y más adelante, si continúan estas amenazas arancelarias, un daño tremendo a la base productiva de Estados Unidos. Entonces, en este momento estamos viviendo ese jaloneo al interior de Estados Unidos. Esperemos que con una estrategia de negociación donde eventualmente México va a tener que meter la pierna fuerte y señalar que sí, queremos seguir el diálogo en migración, seguridad, eventualmente hablar del futuro del TEMEC, pero tenemos que defender la integridad del tratado y enviarle la señal a Estados Unidos de que sí estamos dispuestos, de ser necesario, a partir del 2 de abril, imponer represalias y, en ese sentido, forzar a Estados Unidos a regresar a la mesa de negociación como se hizo en 2018. Recordemos que impusieron aranceles, México puso represalias, y eso forzó a que hubiera una negociación que excluyó a México de medidas de seguridad nacional en el sector automotriz. Hay una lección importante ahí.
Desde el Museo de San Ildefonso, en el centro histórico de esta Ciudad de México, continuamos con este programa especial de Vértice Internacional. ¿Qué pasa con la disputa por Groenlandia entre las potencias centrales y sistemáticas y las ambiciones expansionistas de Donald Trump al anunciar que quiere una anexión inminente de la isla más grande del mundo, que además posee amplios recursos naturales, entre ellos una riqueza mineral, una posición estratégica, así como también tierras raras? Vamos a verlo. El segundo mandato de Trump ha iniciado con una ofensiva cesarista expansiva y muy agresiva para torcer las fronteras del mundo y desconocer el derecho internacional. La invectiva yace puesta en el interés de comprar Groenlandia, controlar el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana y cambiarle el nombre al Golfo de México. A este panorama se le debe añadir la molestia de Trump por los entes supranacionales, organismos multilaterales y organizaciones regionales. Para él, solo las negociaciones entre pares o minilaterales pueden servir para acreditar los intereses geopolíticos, económicos y estratégicos de Estados Unidos en el mundo. Para el actual presidente, la anexión de Groenlandia es inminente. No olvidemos su mensaje de inauguración del pasado 20 de enero. Ahí expresó que Estados Unidos expandirá su territorio y llevará su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes. Embajador, pobre Groenlandia. Tiene la mirada puesta de Estados Unidos, de China, de Rusia. Es un país que pertenece al Reino de Dinamarca. Dinamarca pertenece a la Unión Europea y también a la OTAN. ¿Se podrá defender Groenlandia de este botín geopolítico global? Hasta antes de enero, sí. Es decir, en el mundo internacional estructurado alrededor de acuerdos, reconocimientos, un sistema internacional sustentado en el derecho, no habría ninguna preocupación de Groenlandia de ser comprado, ocupado o anexado, ¿no? Pero las condiciones han cambiado profundamente y tenemos a un presidente de Estados Unidos que ha decidido no hacer ningún caso de lo que está acordado y firmado. Por lo tanto, como mencionabas en la introducción, hay un riesgo inminente. Yo creo que la defensa fundamental danesa pues será el derecho y del conjunto de los países también será el derecho. El tema es si Estados Unidos está dispuesto a respetar ese derecho o no. Pero cada uno de estos límites, estos valladares que se van venciendo, va haciendo al mundo más inseguro. Claro. Porque si un país X decide pues, pasarse a la torera los argumentos legales, ¿qué impide que otro país haga lo propio? ¿No? Tal vez su tamaño, su poder. Entonces los países débiles, pequeños, pues no harán esto por estas razones. Pero la tentación está ahí y podemos en unos meses o años más, si algo así sucede como esto de Groenlandia, podríamos ver a países pequeños atacando a países pequeños, lugares donde no habría nada de eso, porque estaríamos perdiendo la estructura de la cooperación, de la coordinación, del entendimiento entre las naciones. Entonces, es un tema no menor en lo absoluto. Por supuesto, un parteaguas. Aribel, entonces lo que nos está diciendo el embajador en otras palabras es que la doctrina de la conquista es válida en pleno siglo XXI. Eso es lo que realmente estamos viendo, principios y valores que nos dieron la paz durante 80 años, está en vilo. Me encanta cómo lo planteas, Rina, porque sin duda ahora estamos volteando a ver a Groenlandia, que está bajo la lupa de Donald Trump en esta nueva visión de este segundo mandato muy neoimperialista, ¿no? O sea, él decía el día de la inauguración que hay que regresar a la era dorada de Estados Unidos, su doctrina del Make America Great Again, pues no nada más es en el plano comercial, sino también, por supuesto, es esta apuesta por expandir los tentáculos de Estados Unidos. Ahora sí que literal, desde Groenlandia hasta la Patagonia, ¿no? Esta doctrina Monroe que quedó guardada en un cajón desde hace más de un siglo, de América para los americanos, pues cómo ahora recobra una gran fuerza con estas narrativas neonacionalistas de Donald Trump, de que, pues, como por qué no, ¿verdad? El Golfo de América tiene que ser el Golfo de Estados Unidos, que cuando él ahora lo bautiza, cuando es el Golfo de México.
apuesta a Canadá como en el Estado 51, pero su visión pues es totalmente hemisférica, y Groenlandia para la presidencia de Trump es sumamente importante, Rina, en el sentido de los minerales, las rutas marítimas en el Ártico, el tema, por supuesto, de la base militar, en la que la semana pasada veíamos al vicepresidente J.D. Vance visitándola, que ha generado un gran revuelo, por supuesto, en la isla por las implicaciones que tiene al interior de Groenlandia, pero también hacia Dinamarca. Y como atinadamente el embajador David comentaba, pues lo ideal sería el respeto por el derecho internacional, pero ¿cómo pudiéramos pretender que Donald Trump va a respetarlo cuando ni siquiera respeta las leyes de su propio país? No olvidemos que es un convicto, y que la mirada que tiene es muy observada a la distancia desde Europa, por lo que esto tiene, sobre todo, pues, para Europa y para la OTAN. Carlos, ¿estás de acuerdo en lo que está diciendo Aribel, en el sentido de que hay un neoimperialismo combinado con los nuevos nacionalismos, y que hace que ahora Trump quiera adquirir Groenlandia, Canadá, sobre todo regresar al control del canal de Panamá y cambiarle el nombre al Golfo de México? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, estamos viendo un cambio muy importante, sustantivo. Yo diría, es un cambio de programa en las relaciones internacionales, en las relaciones de fuerza globales. Pasamos de una época en la que Estados Unidos fungía como un impulsor de un multilateralismo liberal, como principio general, aunque fuera un imperio, a una época actualmente con Trump, en la cual lo que está imperando es un unilateralismo coercitivo. Un cambio de programa muy importante, un nuevo software del sistema internacional, que encabeza en este momento Trump de manera muy agresiva, pero que tiene como antecedente un acto fundamental, que es la intervención rusa en Ucrania, ¿no? Ahí tenemos un acto de fuerza imperial, ¿no? De intervención ilegal, ilegítima, ¿no? Que modificó las condiciones. Y en esa línea se está citando también actualmente la perspectiva de Trump, una perspectiva neoimperialista, nacionalista, hemisférica. Creo que lo que estamos viendo es precisamente la articulación de una estrategia hemisférica muy fuerte por parte de Estados Unidos, una nueva doctrina Monroe, la doctrina Trump, en el contexto de una lucha de poder internacional muy aguda, ¿no? En que tenemos 3 puntos principales de acción, de intervención, de dinámica, que son los intereses de Estados Unidos, la gran potencia, los intereses chinos, una potencia en ascenso, y de Rusia, una potencia peculiar, que no es una potencia económica, pero es una potencia militar. Entonces, esta convergencia de intereses se concentra en el Ártico. Visto el mundo desde arriba, desde el polo, vemos cómo confluyen las fuerzas y cómo es un tema principal, es un eje geopolítico que va adquiriendo una importancia mayor. Groenlandia es un territorio de gran importancia estratégica para Estados Unidos debido a su ubicación en el Ártico y sus vastos recursos naturales. La isla alberga la base aérea de Thule, la instalación militar más septentrional de Estados Unidos, clave para la detección de misiles y la vigilancia espacial. Además posee reservas significativas de tierras raras, uranio, petróleo y gas, recursos clave en la competencia global por la energía y la tecnología. Por ello, Donald Trump ha propuesto comprar Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional y económicas. Sin embargo, su propuesta ha sido rechazada tanto por Dinamarca como por el gobierno groenlandés, que reafirmaron la autodeterminación del territorio en una serie de protestas a lo largo del mes de marzo. Tras la redefinición política en Canadá y un nuevo juego en el Parlamento, es que el primer ministro Mark Carney, líder del Partido Liberal, enfrenta horas críticas para gobernar. Las amenazas trumpistas, las dificultades económicas, el alza en el costo de la vida, el tema geopolítico de América del Norte, junto con los grandes dilemas de la política exterior. Y ante todo esto, ¿qué podemos esperar de la relación México-Canadá? Vamos a verlo.
Canadá ha estado en el ojo del huracán. La renuncia de Justin Trudeau, la elección de Mark Carney como líder del Partido Liberal, la volatilidad del Partido Conservador y la fijación de Trump por reafirmar su espacio geopolítico de seguridad y su hegemonía en las Américas han convertido el 2025 en un año de grandes dilemas y desafíos. Precisamente el factor Trump jugó un rol medular en el juicio de las urnas, las elecciones adelantadas del pasado 28 de abril que dieron como claro vencedor a Mark Carney, el opositor ideológico a Trump, quien tendrá que enfrentar numerosos retos en materia de seguridad, economía, energía, cambio climático y política exterior. Para Canadá, el factor Trump ha sido una amenaza que vulnera su existencia y supervivencia. Ahí está su invectiva de convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana y la imposición de aranceles del 25% al acero y aluminio y al sector automotriz. Agustín, grandes sorpresas electorales el lunes pasado prácticamente en Canadá. ¿Cómo remonta Mark Carney cuando tenemos 10 años de Justin Trudeau, 3 mandatos consecutivos, cuando de alguna manera tiene escándalos, tiene el problema de la economía y sobre todo la renuncia y un nivel de desaprobación del 75%? ¿Qué pasó ahí? De hecho, fue la vuelta más importante en términos de preferencias electorales de la historia de Canadá y yo diría que de la historia del mundo, en términos de la rapidez con la que se da. En el momento en que el actual presidente de Estados Unidos empieza a hablar de querer integrar a Canadá a la Unión Americana, en el momento en que empieza a humillar al primer ministro Justin Trudeau, llamándolo el gobernador de Canadá, como si fuera un estado más en potencia de la Unión Americana, en ese momento pues los canadienses recogieron un poco su sentido de pertenencia y su nacionalismo y dijeron, si el Partido Conservador canadiense cada día se está pareciendo más al Partido Republicano, pues evidentemente en el contexto en donde tenemos a un Estados Unidos agresivo, no podemos darle el poder a una especie de clon del actual presidente de los Estados Unidos que nos está agrediendo, no nada más con aranceles, como es el caso de México, sino ya hasta una implicación ahí de este expansionismo, imperialismo, como le quieras llamar, finalmente un enorme insulto para con los canadienses y algo que les metió el temor suficiente para voltear completamente las preferencias en una cuestión de una semana. Pedro, Saúl, ¿cómo están viendo este pulso político canadiense después de la elección? Sobre todo se trató entonces de un referéndum sobre Trump, es decir, no fue una contienda tradicional entre liberales y conservadores, sino fue entre liberales y Trump. Sí, es una elección muy curiosa, única en la historia electoral. Tú sabes que me he dedicado mucho a estudiar elecciones. Es la vuelta de un partido en desventaja, 25 puntos porcentuales más o menos, más espectacular de la historia electoral reciente. Solamente se le puede comparar cuando George Bush padre derrotó a Michael Dukakis en 1988, tenía 25 puntos porcentuales. Dukakis sobre Bush padre después de la convención demócrata y terminó ganando George Bush, pero hubo varios meses de por medio. Esta fue mucho más rápida. Y evidentemente que también habría que pensar mucho en una elección que tenga este factor de un personaje, de un dirigente internacional que haya influido tanto de manera personal en un resultado electoral. Eso también es absolutamente inusitado. Obviamente que el factor Trump fue el decisivo de esta batalla electoral y le dio las elecciones en una vuelta espectacular, en una situación prácticamente inédita al Partido Liberal y a su candidato Carney. Entonces, obviamente que todos estos factores son muy interesantes. Vale la pena también el asunto del nacionalismo canadiense. Vale la pena decir, por ejemplo, que en Quebec, que es una región separatista, como ustedes saben, según las encuestas subió por primera vez el orgullo de ser canadiense. Eso parecía que no lo habíamos de ver nunca, aunque en algunas provincias del oeste de Canadá pues sigue muy firme en sectores de la población también un instinto, un anhelo separatista en la Columbia Británica, en Alberta, en Saskatchewan, que puede crecer
a lo largo de los próximos meses, porque hay sectores que se identifican mucho con Estados Unidos e incluso con el discurso populista de Donald Trump. Entonces tiene mucho de inédito y de espectacular todas estas elecciones, y obviamente que el factor Trump yo creo que va a seguir siendo muy importante esta presencia en la política canadiense en los próximos años. Saúl, ¿una elección sin precedente? Sí, sin lugar a dudas. Hubo una participación del 69%. No había habido una participación en una elección federal canadiense de tal calado desde 1993. Es decir, más de 30 años en la que los canadienses habían tenido participaciones muy por debajo de este nivel. Es decir, hubo una sensación de urgencia. A mí me parece que fue también una elección marcada por varias paradojas. No mencionaba Pedro el año de 1988. Este fue el mejor resultado del Partido Conservador desde 1988, el mayor porcentaje de votos. Y sin embargo, como ya lo comentaron, el líder del partido pierde su asiento, ¿no? Va a tener que haber una elección especial. Él le va a tener que pedir a uno de sus diputados electos, o nuestro miembro de la Casa de los Comunes, que renuncie y que le ceda el espacio. O sea, y pierde su distrito en Ontario, correcto. Sí. Hay una gran polarización, a pesar de que es un sistema de mayoría que suele generar bipartidismos, como el caso de Estados Unidos o el caso de Inglaterra. Canadá, desde principios del siglo XX, es un sistema de partido múltiple, donde el partido de Quebec, el bloque quebecois, siempre había tenido presencia, incluso ha sido la oposición oficial, lo fue a mediados de los 90, justo en esa elección de 93, donde hay un partido de la izquierda, que son los Nuevos Demócratas, que siempre son los que han impulsado las reformas más importantes y más distintivas de la política social canadiense. Simplemente en este último periodo lograron la salud dental universal, ¿no? Este partido, los Nuevos Demócratas, perdió su estatus como partido oficial al no lograr los asientos suficientes en la Cámara de los Comunes, y sin embargo, ante este escenario de que no van a alcanzar, o puede no alcanzar la mayoría el Partido Liberal, sus 7 miembros de la Casa de los Comunes van a ser los clave para que los liberales alcancen la mayoría, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay muchos resultados contradictorios y también una conformación final que está por verse, porque al menos 10 asientos van a ir a un recuento judicial automático. Claro. Ahora, pero en esta elección de alguna manera también persiste este gran desafío, es decir, una enorme participación política para enfrentar los desafíos de Canadá, sobre todo cuando está amenazada su soberanía territorial, esta invectiva de Trump de convertirla en estado número 51, es decir, vienen 4 años muy desafiantes para esta política canadiense. El principal problema de Canadá es que es relativamente muy pequeño. O sea, estás hablando de un país que, aunque físicamente pues, es el segundo país más grande del mundo, solamente tiene 40 millones de habitantes, que no sería tan mal si estuviera en Europa, pero desafortunadamente en el contexto de América del Norte 40 millones es muy poco ante un Estados Unidos que tiene 330, e inclusive un México que pudiera tener unos 130. Entonces, en un mundo ideal, habría un Canadá que pudiera actuar un poco como contrapeso, pues, finalmente Canadá hoy en día se mantiene como el único país de América del Norte que realmente se puede seguir diciendo una democracia. O sea, Estados Unidos está rápidamente cayendo hacia un autoritarismo en donde los pesos y contrapesos se están destruyendo, ¿no? A diario. Claro. Un Congreso que ha capitulado en su totalidad a los deseos del cacique. México, que tiene sus propios desafíos muy conocidos. Entonces, Canadá, de alguna manera, en un mundo ideal, debería de poder llevar este estandarte del liberalismo democrático en América del Norte. En una elección marcada por el giro del electorado, el primer ministro Mark Carney logró una victoria sorpresiva para el Partido Liberal en las elecciones federales anticipadas del 28 de abril de 2025. Los liberales obtuvieron 169 escaños, superando al Partido Conservador, que alcanzó 144, aunque los liberales quedaron a 3 escaños por debajo de la mayoría absoluta. El resultado representa un notable repunte para un partido que apenas meses antes tenía menos del 1% de probabilidades de obtener mayoría.
La derrota fue especialmente dolorosa para los conservadores, cuyo líder, Pierre Poilievre, perdió incluso su propio escaño parlamentario tras más de 2 décadas en funciones. Este resultado marca un punto de inflexión en el escenario político nacional. La elección del nuevo Papa León XIV representa un punto de inflexión para la Iglesia Católica, pero también para la geopolítica global. Liderazgo que se abre camino en medio de un mundo comandado por las guerras, los conflictos internacionales, el sentimiento antiinmigrante y el ataque también de las minorías religiosas. Acompáñenos. El 2025 está marcado por un periodo no convencional, el inicio del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y el cambio trascendental en el Vaticano con la elección de un nuevo Papa, León XIV. En un escenario global convulso, atravesado por guerras y tensiones crecientes, el nuevo pontífice asumirá no solo como jefe del Estado Vaticano, sino también como figura clave en la diplomacia internacional. El mundo padece de una multiplicidad de conflictos de alto impacto. La guerra de Rusia-Ucrania y de Israel-Gaza, la escalada de tensiones entre China y Taiwán, el recrudecimiento del conflicto en Sudán, así como la escala bélica entre India y Pakistán. Y todo ello ocurre en paralelo a una preocupante proliferación nuclear. En este contexto, la diplomacia vaticana, históricamente influyente por su capacidad de mediación, enfrentará uno de sus mayores desafíos en décadas cuando impera el nacionalismo, la xenofobia, los ataques a las minorías religiosas y la crisis del orden multilateral. En un mundo convulso, bélico y altamente polarizado, ¿cuál es el rol que tiene la Iglesia Católica cuando hablamos de paz y seguridad internacional? En la diplomacia internacional, en las últimas épocas, la Santa Sede ha tomado un papel de un actor no tanto de poder duro, sino, como bien tú lo has mencionado, de un poder suave que se basa fundamentalmente en un liderazgo moral sobre los temas que se abordan en el mundo o que están en conflicto en el mundo. La diplomacia, como se conoce con muchos nombres, algunos le llaman diplomacia vaticana, otros diplomacia pontificia, otros diplomacia de la Santa Sede, es lo mismo, es la política internacional que desarrolla la Santa Sede, que es el Papa, porque eso es muy importante entenderlo. Algunos piensan que la Santa Sede es una institución. No, la Santa Sede es el Papa. Por eso los embajadores, cuando nos acreditamos ante la Santa Sede, no ante el Vaticano. El Vaticano es el territorio, y el territorio es solamente el lugar en el que el Papa puede ejercer soberanía para ser independiente en su ejercicio, tanto en sus labores eclesiásticas como en la política internacional, y no depender de ninguna otra potencia. Entonces, esta acción en las últimas épocas se ha ido desarrollando en una forma de participación en los grandes temas críticos de la humanidad, y por eso desde Pablo VI, bueno, ya Juan XXIII, que se introdujo fuertemente en las tensiones que había en el tiempo de la Guerra Fría, Pablo VI, que luego da un gran impulso a la participación de la Santa Sede en organismos internacionales, la OEA y los organismos propios de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo en la diplomacia con temas específicos como fueron en el caso de Pablo VI, ecumenismo. Luego vino la época de Juan Pablo II, que le tocó el momento en el que estaba declinando el periodo del bipolarismo, y el papel de Juan Pablo II pues fue justamente apoyar el fin del bipolarismo y la apertura de una nueva época en el mundo. Bien, Benedicto XVI es una política internacional muy moderada, pero muy precisa, particularmente con China, que esa es una parte que no se conoce mucho y que creo abordaremos más adelante,
Y luego viene Francisco, que despliega una política internacional basada en un concepto muy simple, que tiene una concepción religiosa, pero que también tiene una aplicación práctica en la vida política, que es la misericordia. Él buscó los lugares y los temas que estaban en particular tensión y dolor humano para intervenir y facilitar, o por, como él lo decía, ir deshaciendo nudos. No quizás resolver los problemas totales, que no estaba en manos de la Santa Sede, sino ir resolviendo nudos. Y por eso los encuentros y las visitas a lugares específicos de gran conflicto, Sudán, Medio Oriente, en fin, todos estos temas. Claro. A ver, Mónica, nos hace una destacada trayectoria histórica prácticamente de los pontificados, su relación con la política internacional. ¿Cómo caracterizarías el timing político de la llegada del nuevo pontífice León XIV? Bueno, es una etapa sumamente convulsa, ¿no? Después de una pandemia, justo cuando tenemos 2 focos o quizá 3 mayores de tensión, Gaza, Ucrania y la frontera entre India y Pakistán, tenemos 3 focos en este momento y coinciden con la llegada del Papa León XIV. Es una etapa difícil porque, como bien dijo el embajador, finalmente hubo una apertura de la diplomacia vaticana enfocada a coadyuvar a la resolución de conflictos durante el pontificado de Francisco, en una línea muy jesuítica, muy diferente a lo que hubiera hecho Benedicto o lo que va a hacer León XIV. ¿Por qué? Porque si Francisco fue jesuita hasta la médula, bueno, pues León XIV va a ser agustino hasta la médula. O sea, es diferente la aproximación, el enfoque. Aquí el Papa León nos está hablando de resolver los problemas desde el corazón, desde la introspección, desde el carisma agustino, mientras que Francisco era más pragmático. Pues eso no quiere decir que León XIV no vaya a ser pragmático. Hoy mismo tuvo una reunión con los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Como bien lo dijo el embajador, son 3 personalidades jurídicas que están bajo la persona del pontífice en turno: el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, más la Santa Sede, que es el ente que jurídicamente se relaciona con los estados. Entonces, ahí va a tener, creo que lo tiene muy claro. Habiendo sido prior general de los agustinos, él tiene claro dónde hay situaciones de conflicto y tiene un propósito, según el discurso que dio ante el cuerpo diplomático. Tiene un punto central: la libertad religiosa y dónde están los problemas de libertad religiosa, porque justamente ahí es donde comienzan los problemas. Si hay intolerancia, si no hay diálogo, imposible seguir con una paz que se sienta desde el corazón y se ejerza en la vida cotidiana. Claro. Claudia, el tema del Papa, es decir, el nuevo Papa, bueno, pues llega en un mundo, va a ser el líder del pontificado, precisamente en un mundo muy distinto. No es lo mismo el pontificado de Francisco en épocas de Obama o de Angela Merkel, que ahora que está Trump, está Milei, Giorgia Meloni y sobre todo también Víctor Orbán en Hungría. Tú ves un papa con una actitud echada para adelante en materia de diplomacia y de política internacional. Sin duda le tocó un mundo muy distinto al que le tocó al Papa Francisco, ¿no? Pero creo que en ese sentido fueron muy acertados los cardenales, al traer desde esa parte. Yo creo que no estaba entre los top 5 favoritos. Sin embargo, el hecho de que sea una persona con grandes dotes de gobierno, ¿no? Como ya lo mencionó también Mónica, que fue prior general de los agustinos, que conoce la realidad universal, ¿no? Yo creo que es un papa muy universal. Ven Estados Unidos, de padres europeos, que ha sido misionero en Latinoamérica, que ha estado ya unos años en Roma. Creo que conoce bastante el mundo. Ahora, sí es real que pues estamos en un cambio geopolítico brutal, sobre todo este último año. Desde la llegada de Trump diría que se notó más, pero ya lleva algunos años. Vemos cómo han emergido muchísimos populismos, cómo están emergiendo nacionalismos, cómo está desprestigiándose el multilateralismo. Entonces, por supuesto que llega en un momento difícil. Creo que es un papa
al menos esa impresión en esta semana, yo creo que los que hemos estado siguiendo esta semana todas sus actividades, nos da la impresión de que es un papa valiente, ¿no? Que es un papa que va a decir las cosas directamente, que es un papa que no se va a dejar amedrentar, ¿no? Ni por Trump, ni por los grandes líderes globales, así lo esperamos, y que sin duda está haciendo un llamado en todas sus intervenciones a la unidad, a la sinodalidad, ¿no? A la paz, a la unión. Entonces creo que esa va a ser su tendencia, ¿no? O sea, más que seguir con este mundo con tendencia a dividirse más, un mundo en el que podamos encontrar puntos de unidad. La diplomacia vaticana se erige como un claro ejemplo de soft power en el escenario internacional. Sin contar con poder militar ni económico, el Vaticano ejerce su influencia a través de la autoridad moral y espiritual del Papa, así como de su extensa red diplomática, la cual abarca relaciones con 183 estados y un papel activo como observador en la ONU. Durante el papado de Francisco, esta estrategia se potenció con un enfoque en derechos humanos, justicia social y el cambio climático, temas que conectan con audiencias globales más allá de los límites de la fe católica. Además, la Santa Sede ha sido mediadora en conflictos internacionales, como el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la mediación en Venezuela, la paz en Colombia y el conflicto en Sudán del Sur, entre otros. Ponemos nuestra atención en Cachemira, una región disputada entre India y Pakistán que trasciende la pugna territorial e histórica para alcanzar los juegos del poder global, que debe buscar salida para alcanzar un entendimiento y la paz. Les pido que nos acompañen. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la reconfiguración de alianzas estratégicas, el deterioro de la relación indo-pakistaní salta a la escena con consecuencias para la paz y seguridad internacional, el comercio en el sur de Asia y la estabilidad de todo el continente euroasiático. En el corazón de la enemistad se apunta la rivalidad histórica por Cachemira, un territorio disputado y botín de guerras y luchas hegemónicas a raíz de la partición de la India británica en 1947. Sin resolverse el problema de fondo, este conflicto prolongado ahora toma un nuevo brío ante la marcada competencia entre dos grandes proyectos de infraestructura global que están comandados por países enemigos y rivales. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, liderada por China, y el Corredor Económico India, Oriente Medio, Europa, IMEC, respaldada por Estados Unidos. En esta ofensiva de reordenamiento estratégico es que también se coloca la disputa geopolítica por Cachemira. Embajador, en este siglo XXI mucho se ha hablado de los conflictos internacionales y de una posible tercera guerra mundial. Nuestra mirada está atenta a la guerra de Rusia-Ucrania, de Israel con Hamas, también de China y de Taiwán, pero como que marginalizamos el gran conflicto que ha habido históricamente entre la India y Pakistán, es decir, una enemistad histórica. Por otro lado, quería preguntarle si en ese sentido este conflicto puede ser potencialmente peligroso de escalar y poner en duda la paz y la seguridad internacional. No, es muy buena la observación suya, maestra. Y si bien yo no soy ya un estudioso de la actualidad de India o de Pakistán, pues nos debemos de referir indiscutiblemente a la parte histórica. Desde 1947, cuando se da la partición de la India británica y se crean los dos países, Pakistán y la India, han estado en conflicto permanente. Yo no podría decir de que ha habido realmente un estado de paz duradera. El conflicto se provoca por cuestiones religiosas, los musulmanes queriendo tener su propio país, los hinduistas accediendo a esa parte y contentos porque tendrían también su propio país. Y en 1947 se da la primera guerra entre lo que fue India en esa época y lo que fue Pakistán en esa época. No se soluciona permanentemente porque ninguno de los dos países
logra el objetivo que se buscaba, ¿no? Ser soberano sobre el territorio de Jammu y Cachemira. Y después, pues, entra un tercero en el conflicto, que es China, cuando en los 60s Pakistán le cede en administración a China parte de ese territorio. Pero China es muy moderado, no se involucra en ningún conflicto, simplemente es observador. Yo personalmente no creo que el conflicto indo-pakistano por Cachemira pueda escalarse. Primero porque ambos países son potencias nucleares y no creo que ninguno de los dos pudiera tener el atrevimiento de utilizar armas nucleares. Segundo, y quizás más importante, porque están siendo observados muy de cerca por Estados Unidos de América y por Rusia. Desde la primera conflagración en 47, las grandes potencias, en esa época la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, intervinieron para poner fin al conflicto del 47. Entonces, ellos se mantienen atentos y están permanentemente cuidando de que no se escale el conflicto. Obviamente, estos pequeños sucesos se han estado dando debido a las acciones de pequeños grupos, particularmente musulmanes, que tienen una particularidad de buscar forzosamente tener acción en Cachemira y son provocadores de un conflicto que escala. Claro. Ahora, Yogendra, el embajador ha hablado de factores no resueltos por la historia que están asaltando una y otra vez la realidad y que están alimentando este conflicto tan complejo entre la India y Pakistán. Todo esto viene de este legado del colonialismo, de haber trazado, por ejemplo, fronteras políticas que no tomaron en cuenta las divisiones religiosas, es decir, todavía seguimos sufriendo de estas líneas de partición arbitrarias. Siguiendo al embajador, yo diría que el conflicto no es solamente entre los musulmanes que todavía eran parte de la India y los hinduistas, sino también musulmanes y los sijistas, musulmanes y jainistas, musulmanes y budistas de este tiempo, porque ellos, de hecho, va desde 1946, cuando empiezan a Direct Action Plan, ¿no? Donde dice, ok, o violencia o nuestro propio territorio como país. ¿No? Queremos nuestro país exclusivamente para musulmanes, para los islámicos, que se va a llamar Pakistán. Y ya no nos importa otras creencias. Entonces, si un conflicto se basa que yo y el resto del mundo es diferente, entonces estamos hablando de unas creencias mucho más profundas. Claro. Muchísimo más excluyentes, digamos. Claro. Ahora, y en ese sentido, Jacobo, pues, ¿cómo afecta esta última escalada militar a la dinámica del conflicto? Es decir, hemos tenido un juego de rivalidades que esto estalla en mayo del 2025, ahora tenemos un cese al fuego frágil, pero ¿qué condicionantes alimentaron este conflicto que llegamos ahora con esta noticia, ¿no? Prácticamente de que pues India y Pakistán nuevamente inciden en una guerra? Bueno, hay varias condiciones. En primera, hay que recordar que es evidentemente un conflicto latente. Como bien dice el embajador, siempre ha habido tensión, pero siempre hay como periodos de cierta calma, donde más o menos incluso hay momentos en que dirigencias de ambos países han tratado de limar asperezas. No se ha logrado porque desafortunadamente justamente llegan atentados y la tensión aumenta. Es decir, es un sube y baja, un sube y baja. Lo interesante en este momento, no hay que olvidarlo, es
Las condiciones en cuanto, creo yo, en primera, el papel y el estatus internacional que hoy tiene India, porque no hay que olvidar que de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ya va a ser la cuarta economía más grande del mundo. Igualmente el papel que tiene hoy en día en el comercio internacional y sobre todo, creo yo, este papel un poco más activo y asertivo, en particular para hacerse de un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanente. Es decir, hay una diplomacia, siempre ha tenido una gran diplomacia, pero ahora creo yo es muy asertiva y muy activa, y muy vistosa. En ese sentido ahora también hay que tomarlo en cuenta, una de las condiciones es el estatus de Jammu y Cachemira como Estado. Recordemos que justamente fue en 2019 cuando se cambia su estatus, ya no es un Estado propiamente, como podemos decirlo legalmente un Estado, es un territorio de la Unión. Y además se parte y se deja una parte que se llama Ladakh, que además tiene una frontera importante con China. Eso es un punto importante porque cambia la jugada. Justamente lo que hace ahora Pakistán en el territorio de Jammu y Cachemira que ellos administran, lo vuelve una provincia como tal. Es decir, hace el movimiento completamente inverso. Eso digamos, el gobierno indio, para poder hacer esto, para poder cambiar este estatus legal, lo que dicen ellos es, lo hacemos porque queremos mantener el control del territorio de Jammu y Cachemira, justamente evitar los atentados terroristas, evitar la violencia, y se tiene además que recordar que se tiene un gobierno directamente por parte del presidente de la República de la India, es decir, por un buen rato no tuvimos un gobierno provincial, no tuvimos elecciones y es una de las zonas más militarizadas del mundo. Sí. La disputa por Cachemira representa uno de los conflictos territoriales más prolongados y delicados del sistema internacional contemporáneo. Originada tras la partición del subcontinente indio en 1947, la región de Jammu y Cachemira quedó en el centro de una pugna entre India y Pakistán, ya que, pese a contar con una mayoría musulmana, su monarca hindú decidió anexarla a la India. Esta decisión desató la primera guerra indo-pakistaní y derivó en la división de Cachemira entre ambos estados, sin que se resolviera de fondo su estatus final. La ausencia de un mecanismo efectivo de resolución ha consolidado a Cachemira como una zona altamente militarizada y símbolo de las profundas diferencias geopolíticas, históricas y religiosas entre ambas naciones. La realización de la cumbre de la OTAN en La Haya, en Países Bajos, en donde participaron 32 jefes de Estado y de Gobierno. En el programa nos preguntamos sobre la presencia de Donald Trump y sus desencuentros con diferentes pares europeos. También nos cuestionamos sobre las perspectivas de la OTAN en su relación con China, con los países de América Latina, de Medio Oriente, su política de ampliación y sobre todo esta iniciativa de incrementar al 5% del PIB de cada miembro en materia de gasto de defensa. La cumbre de la OTAN en La Haya centra su atención en las amenazas transnacionales compartidas que desafían la seguridad colectiva de sus países miembros. Sus grandes preocupaciones están centradas en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa y preparación frente a escenarios híbridos que se destacan junto con los riesgos del ascenso tecnológico de potencias rivales y la desestabilización en el flanco oriental por parte de Rusia. Precisamente esta cumbre es clave por ser la primera a la que acude Trump en su segundo mandato y por su conocida posición de enfrentamiento con los países europeos, quienes siguen dependiendo de Washington en materia de seguridad y defensa, aludiendo también a la amenaza constante de Trump de retirar tropas estadounidenses de Europa del Este. En este contexto, otro de los puntos críticos a tomar en cuenta sería la posible adopción de una doctrina coordinada contra China, sobre todo considerando que 13 países de la OTAN participan activamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Trump ha criticado una y otra vez a la OTAN, inclusive amenazado con abandonar esta alianza euroatlántica militar. Pero ¿cómo percibes a Trump en esta cumbre? ¿Un personaje más escéptico de la OTAN, más pragmático o inclusive ya convincente de que Estados Unidos tiene que pertenecer a este paraguas militar internacional? Yo creo que tenemos que entender que Estados Unidos se sabe que es una potencia hegemónica en declive y que por
más de 80 años financió la seguridad de Europa, de Japón, de Corea, de Taiwán, y que el déficit presupuestario de Estados Unidos no es menor. Entonces, esta es una visión republicana conservadora de que el paraguas de la seguridad que Estados Unidos le dio a Europa, a Japón, inclusive a México, tienen que asumir los costos de esta cooperación en materia de defensa los otros países transatlánticos. Es decir, Alemania, Europa, Japón mismo tienen que invertir más en sus sistemas de defensa. Y obviamente eso es negocio para Estados Unidos porque Estados Unidos le vende armamento a todas estas potencias. Por eso es que desde su primera gobierno, Donald Trump les exigió un aumento significativo en el porcentaje del PIB que ellos invierten en su defensa. Entonces, es un ganar-ganar para Estados Unidos, presionar a Europa que gaste más, porque también le va a comprar más armamento a Estados Unidos. Creo que Donald Trump llega a esta cumbre de la OTAN fuerte porque ha logrado su objetivo. Los países europeos ya están programando mayores inversiones en materia de defensa. Claro. Ahora, Lorenz, tenemos ahí a Marco Rubio, el secretario de Estado, también asesor de seguridad nacional del gobierno trumpista, pero él es un fiel partidario de la OTAN, es un hombre mucho más convencido de la importancia de que Estados Unidos sea un país pivote dentro de la OTAN. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la visión a futuro inmediato no es que Estados Unidos se vaya a salir. Coincido con lo que dice Gerardo, en el sentido que hay una presión como nunca antes la ha habido para que aumenten a un 5% de su Producto Interno Bruto el gasto militar los países europeos. Y también considero que va a haber una visión hacia adentro de los Estados Unidos. Para Donald Trump, esta idea del domo de oro, ¿no?, que es muy semejante al domo de hierro que hay en Israel, es uno de sus programas más ambiciosos de defensa nacional, y es en donde creo que habrá una mayor inversión, y entonces Trump y Rubio dejarán de voltear tanto a Europa para voltear más hacia adentro y crecerse más militarmente hablando. Claro. Pero entonces, Mauricio, la seguridad europea ya no es una prioridad dentro de la OTAN, es decir, sí hay socios europeos que están buscando eso, pero tenemos a un Trump que de alguna manera está en desacuerdo con esa posición política. No, me parece que la seguridad en Europa, de la OTAN sigue teniendo como un elemento central Europa. Claro. Y no de balde en la cumbre de Washington quedó establecido, digamos, algunos de estos criterios, inclusive el apoyo económico y militar a Ucrania, ¿no? Está este compromiso que se revisará también en esta cumbre. Entonces creo que ese sigue siendo uno de los temas prioritarios, pero se han agregado, Rusia ha sido como históricamente el adversario más fuerte de la OTAN, así lo está establecido dentro de sus estatutos, y a esto se ha agregado además China, Irán, Corea del Norte. Es decir, el centro nodal de la estrategia geopolítica de la OTAN sigue siendo el escenario europeo, pero se extiende también hacia otras latitudes, como ya mencioné, incluso puede abarcar espacios tan lejanos como el Océano Pacífico. Además, recordemos que la OTAN también tiene, digamos, no solo una cara desde el punto de vista de la seguridad, sino también política, y es ahí donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia. Estados Unidos no solamente obtiene beneficios en un sentido económico, como ya se señaló, sino también obtiene beneficios políticos muy importantes para incidir en los asuntos internos, no solamente de la OTAN ya en este caso, sino incluso de la Unión Europea. Claro. Ahora, Gerardo, ¿dónde estamos viendo las grandes amenazas para la OTAN? ¿Rusia, China o inclusive lo que dijo J.D. Vance en la conferencia de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, diciendo el problema de la OTAN está adentro, es decir, nuestro desacuerdo está con los socios europeos? Ahí está la gran problemática de la OTAN. Mira, yo creo que la OTAN tiene muy claras dos amenazas, es Rusia y son los ataques cibernéticos. Eso es lo que se ha planteado en la agenda para esta cumbre en los Países Bajos. Rusia es la amenaza número 1 para al menos 5 países fronterizos de Rusia: Estonia, Letonia y Lituania, pero también para Finlandia, para Polonia y también para Suecia, que aunque no es frontera. Sí. Estos países vieron en
en la amenaza de la invasión rusa a Ucrania su mayor amenaza en términos de su soberanía e integridad territorial. Entonces, estos países van a seguir esforzándose porque la agenda contra Rusia se imponga en este sentido. Y por otro lado, los ciberataques, estas amenazas que no respetan fronteras y que pueden provenir de cualquier parte del mundo, Rina. Claro. Lorenz, ¿cuál es tu opinión de todo esto, estos disensos al interior de la OTAN? Porque por un lado, Europa tiene como la gran amenaza a Rusia y por otro lado, Estados Unidos marca que la gran amenaza es China. Yo creo que las dos amenazas son presentes, son ciertas. Yo creo que a Estados Unidos le preocupa más China en un sentido económico. Estados Unidos dejó de ser el gran productor del mundo hace ya un tiempo y ahora lo es China, y uno de los objetivos de Donald Trump es volver a traer, ¿no?, hacia Estados Unidos toda la industria, lo cual no se antoja imposible, pero la ofensiva estadounidense es definitivamente contra China. Ahora, yo creo que a Donald Trump lo que le preocupa más bien es cuál es el desenlace último de la guerra, y yo creo que ahí él está midiendo qué tanta fuerza puede ejercer en contra de Rusia, para no obligar a Rusia a utilizar misiles estratégicos nucleares. Es decir, el objetivo es terminar la guerra, que Rusia se sienta medianamente satisfecho o medianamente derrotado, pero no al punto en el que sea eliminado para que sea una amenaza nuclear. Y esto es un ejercicio bastante sensible. Es decir, no pueden enviar todas las tropas porque si no desencadenarían la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero tampoco pueden dejar de apoyar porque entonces Rusia avanzaría hasta donde quisiera. Y este balance es complicado de encontrar, máxime si al mismo tiempo estás lidiando con una guerra económica en contra de la casa productora mundial, que es China, ¿no? Desde su fundación en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha experimentado un proceso de expansión constante, incorporando a países de Europa Central y del Este tras el fin de la Guerra Fría, lo que ha sido percibido por algunos actores internacionales como un desafío geopolítico. Esta expansión ha reforzado su posición como la mayor alianza militar del mundo, con 32 Estados miembros. Hasta abril del 2025, las fuerzas combinadas de la OTAN contaban con aproximadamente 8.6 millones de efectivos militares, en comparación con los 3.5 millones del ejército ruso. La capacidad militar conjunta de los 32 países que conforman la OTAN supera a la de Rusia en cuanto a aeronaves, potencia naval y vehículos de combate terrestre. No obstante, el arsenal nuclear combinado de Estados Unidos, Reino Unido y Francia es inferior a las 5.580 ojivas de Rusia. Seguimos en el Museo de San Ildefonso, llevándoles a ustedes este programa especial de Vértice Internacional. En momentos críticos y desconcertantes, en donde el poder de la guerra gana dominio y los tratados multilaterales se desvanecen, es que nos preguntamos sobre el rol de la inteligencia artificial en el campo militar. ¿Nos acompaña? La inteligencia artificial está transformando profundamente al mundo. Muchos la equiparan con la llegada de la revolución industrial, la invención de la electricidad o el descubrimiento del fuego. Desde los vehículos autónomos hasta los asistentes virtuales, la inteligencia artificial está automatizando capacidades cognitivas exclusivas del ser humano, acelerando a su vez el progreso de la biotecnología, energía y exploración espacial y mejorando la eficiencia de múltiples sectores. Esta nueva forma de interactuar con la tecnología ya está revolucionando cómo trabajamos, aprendemos, resolvemos problemas e incluso cómo vivimos y gobernamos. Sus implicaciones son especialmente disruptivas en ámbitos clave como la seguridad, defensa y hasta la forma de hacer las guerras mediante drones, vehículos semiautónomos, robots, análisis de datos, ciberseguridad y sistemas de entrenamientos y simulación, así como las armas, marcando un hito en la forma de combatir y gestionar con los conflictos contemporáneos. ¿Quien controle la inteligencia artificial va a controlar el mundo? Absolutamente, y quien lo dijo no es un santo de mi devoción, lo dijo Vladimir Putin en 1997, y ese es un hecho real. Nosotros como internacionalistas debemos entender que el futuro nos alcanzó. Hoy la inteligencia artificial
término, categoría analítica que fue analizada por John McCarthy del MIT en Estados Unidos en el año 1951, y a partir de eso, pues el futuro nos alcanzó. La inteligencia artificial hoy en día es un uso cotidiano, pero tiene pros y tiene contras. Stephen Hawking dijo en algún momento, hace unos 5 años, debemos, ojo, que la inteligencia artificial esté subordinada al ser humano y no lo contrario, que puede ser un peligro porque puede utilizarse para el bien o para el mal, para el bien o para el mal del ser humano. Veamos un ejemplo. Bueno, primero tendríamos que definir con los especialistas que la inteligencia artificial no es más que una serie de información sistematizada con una serie de patrones que buscan imitar el comportamiento humano. Y hoy es un hecho porque en el 2023, bien recuerdo, 2023, hace 2 años, ya se ha llegado al hecho de que a través de la inteligencia artificial se mete el cerebro humano, puede con la inteligencia artificial transmitir el pensamiento y traducirse en el habla. Es decir, son hechos reales que nosotros tenemos que tomar en cuenta y utilizarlos para el bien. Un hecho de hace años es la Cambridge Analytica, que es precisamente toda una serie de algoritmos utilizados para mal políticamente, para manipular el comportamiento electoral que se hizo en Estados Unidos, que se hizo en Gran Bretaña, que se hizo en México, en Italia, en Francia. De modo que sí, yo sí creo que la inteligencia artificial no es nuestro enemigo, sino tenemos que utilizarla para el bien del ser humano. Claro. Alberto, ¿qué piensas? Pues de entrada yo creo que el embajador definió bien este tema. Ahora yo lo veo desde mi arista, que es una arista de seguridad, donde sin duda el comportamiento de la inteligencia artificial ha determinado en muchos casos la geopolítica y en todo caso el comportamiento que algunas naciones pueden tener con respecto a estas circunstancias en torno a el equipamiento, el armamento, guerras que no pueden tener soldados, el control desde lugares remotos de ataques de alguna forma, y que dentro de esta perspectiva no necesariamente ya necesitas soldados para establecer una guerra o un conflicto. Necesitas una serie de algoritmos, necesitas una serie de perspectivas y de comportamientos que desde la propia red se pueden conjugar, y puedes trabajar esta perspectiva de establecer esta serie de ataques bélicos, amén también del desarrollo de la propia tecnología. Por ejemplo, yo lo veía en 2 aristas, como dijo el embajador. Yo en un momento lo vi desde la perspectiva de Yuval Noah Harari, este escritor israelí que nos hablaba precisamente de cómo es que la propia inteligencia artificial puede ser o utilizada para el bien o en todo caso utilizada para el mal. Y por el otro lado, quizás en una perspectiva un poco más común, me remonté a esos cómics, esos animes de los años 70 que hacían en Japón, sobre todo en el tema de esta robótica, los robots que los japoneses imaginaron en algún momento y que de entrada combatían. Muchos de ellos tenían vida propia, inclusive manifestaban sentimientos que no necesariamente hablaban de un conflicto global o mundial, sino era un conflicto netamente local dentro del propio archipiélago japonés, pero sin duda te demostraban que ya tenían nociones de algo que podía desarrollarse, y que hoy en el 2025 pues tenemos guerras controladas por la inteligencia artificial, tenemos sistemas de defensa controlados por la misma, y por el otro lado ya no hay una necesidad de tener grandes ejércitos o legiones, sino tienes esa situación de controlarlo de manera digital. Mauricio, entonces cada época geopolítica está marcada, por sus propias singularidades. En este sentido, ¿crees que hoy la nueva forma, por ejemplo, de la geopolítica que estamos viendo hoy entre rivalidades y competencia entre países por adquirir la inteligencia artificial y su dominio es similar, por ejemplo, frente a la época del petróleo o de la energía nuclear? Es decir, es un parteaguas precisamente para la humanidad. Hay un antes y un después con la inteligencia artificial. Definitivamente sí, es correcto. Lo que estamos viviendo hoy es una manifestación y una explosión
del acceso a tecnologías que cada vez tienen más capacidad y más poder para poder procesar mayor cantidad de información y tomar decisiones por cuenta propia, lo que decía el embajador, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, de 1951, una serie de expertos determinaron que querían crear una máquina que fuera más inteligente que el ser humano. Ese fue el primer deseo, el primer acercamiento hacia temas de inteligencia artificial. Evidentemente, a mediados del siglo pasado no había los medios tecnológicos para lograrlo. Hay un crecimiento exponencial alrededor de la capacidad de procesar cómputo y alrededor de generar información. Todos los días, cada 4 días se genera la misma cantidad de información que del inicio de la humanidad a 1990. Cada 4 días, a través de correos electrónicos, tweets, elementos. O sea, se está procesando una gran cantidad de información. Y lo que tenemos hoy es mayor accesibilidad a poder de cómputo a través de iniciativas como Cómputo en la Nube, que nos permite acceder a procesamientos especializados para procesar información y tomar decisiones por cuenta propia. En la primera generación de los componentes de inteligencia artificial tenemos esta gran capacidad de sintetizar información, pero ahora empezamos a tener mayor accesibilidad para el uso de agentes. Los agentes explotan estos universos de información y toman decisiones por cuenta propia. Evidentemente hay un proceso de entrenamiento, evidentemente hay un proceso de justamente de tratar de acotar el universo, porque lo que tenemos a través de la inteligencia artificial es el crecimiento de alucinaciones. O sea, la inteligencia artificial va a tomar decisiones y te va a decir, ella no te va a decir que se equivoca, ella te va a dar una aseveración que puede o no puede ser real. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es tratar de curar de mejor forma la información. ¿Para qué? Para que tenga una mayor capacidad de toma de decisiones. Absolutamente, lo digo hacia tu comentario, que estamos viviendo una nueva era, es porque estos agentes cada vez van a estar más metidos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Hoy seguramente hemos interactuado con más de un agente telefónico o no telefónico a través de estos asistentes que nos contestan alguna duda, la resolución de algún problema de manera automatizada. Y el agente cada vez deriva menos en una persona, cada vez ha aprendido más y ha tomado mejores decisiones. Y esto es en el contexto de la vida diaria. Hacia el contexto de inteligencia, yo creo que no solamente podemos hablar hacia un tema de mejores cuestiones armamentísticas, sino podemos hablar de una nueva generación, de un tema de Guerra Fría, en donde hoy por hoy podemos procesar grandes volúmenes de información para identificar información de fuentes contrarias o de lo que está sucediendo, de objetivos, de lo que está sucediendo en el mundo, y por ende tener un acceso para poder tomar acciones hacia el uso de esta información. La inteligencia artificial se ha convertido en el motor de una nueva carrera armamentista, donde Estados Unidos y China lideran bajo un enfoque cívico y militar que combina capital privado y estatal. Un análisis de la Rand Corporation señala que los sistemas defensivos inteligentes son más capaces de detectar, analizar y responder a ataques con mayor rapidez y eficacia. Y los sistemas de análisis de Big Data y de apoyo a la toma de decisiones ofrecen la promesa de procesar volúmenes de información y ayudar a los responsables de la toma de decisiones militares a elegir cursos de acción con mayor rapidez. No obstante, también expresa serias reservas sobre las implicaciones legales y éticas del uso de la inteligencia artificial en la guerra e incluso para mejorar la seguridad en tiempos de paz. El mundo atestiguó una cumbre geopolítica de alto calibre que falló en su intento de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La cumbre entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump. Pero, ¿qué escenarios se abren para una posible solución y cese al fuego? Vamos a ver la opinión de nuestros especialistas. La cumbre Putin-Trump en Alaska, celebrada el 15 de agosto en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, será recordada como un hito geopolítico de alto simbolismo. La primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde Osaka 2019 y la primera en territorio estadounidense desde la invasión rusa a Ucrania, que no logró su cometido de finalizar o pausar la guerra. Este encuentro, que buscó abrir una vía de progreso para terminar con la guerra,
fue el resultado de semanas de presión calculada de Trump hacia Putin. Llamadas públicas, ultimátums, amenazas de sanciones y aranceles punitivos, incluso contra terceros países como la India por sus compras de petróleo a Rusia, para forzar al Kremlin a la negociación. Mientras que Putin llegó con la mirada puesta en reposicionar a Rusia como un actor imprescindible en el tablero internacional, Trump, urgido de alcanzar resultados rápidos, apostó por construir un compromiso tangible que acercara la paz que no materializó. La cumbre de Alaska la podemos leer como un gol diplomático para Putin, un empate para Trump y una humillación para Europa y para Zelensky. ¿O qué balance preliminar tienes de esto? Mira, concuerdo contigo en 2 puntos. Sí fue una victoria para Putin porque sale del aislamiento internacional, y Donald Trump también gana algo, posicionarse como mediador internacional. No hay que olvidar que él quiere ganar el Premio Nobel de la Paz y esto lo acerca, pero también hay que ver la reconfiguración global que se ve en esta primera plática, porque fue un cara a cara de Estados Unidos con Rusia, Ucrania y Europa. Quedaron relegados a un segundo término, y esto nos habla de la visión que Donald Trump trae en este nuevo orden global. Claro, tú cómo estás viendo de entrada, Fausto, ¿qué balance puedes hacer de estos días que tuvimos en Alaska? Digo, una reunión de 3 horas y media, pero ¿qué sensación, cómo te deja esta cumbre? Bueno, me deja la sensación de que hay un alineamiento muy claro de Donald Trump con el presidente ruso. No es Yalta del 45 cuando Roosevelt y Churchill le regalan la Europa del Este a los soviéticos, ni tampoco es la cumbre de Viena del 61 donde John F. Kennedy pues es medido por Khrushchev, un poco verde todavía, muy joven, y eso le da pie para hacer el muro de Berlín y sacar los misiles en Cuba frente a Estados Unidos. Entonces, dadas las expectativas que tenía Donald Trump, me parece más que rayaban en lo infantil, ¿no? Un personaje que se enfrenta a un colmilludo en términos políticos como es Putin, y de alguna manera le va desmontando paulatinamente a lo largo de las horas allí en Alaska sus expectativas, y sobre todo le pone sus líneas rojas, que poco a poco durante un fin de semana va más o menos diciendo cuáles son esas líneas rojas Donald Trump. Claro, ahora, Stephanie, hablar de Ucrania es hablar de geopolítica mundial, de zonas de influencia, del reparto de poder, y no se podía solucionar, obviamente, como dice Fausto, bueno, pues de manera rápida, en 24 horas, como lo dijo Donald Trump. Por eso están ahí los encontronazos y no podemos ver un final a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, definitivamente es que Ucrania significa mucho. Para empezar, es la frontera entre Rusia y Occidente, y eso lo hace especialmente simbólica, sobre todo cuando tenemos dos sistemas ideológicos que se están enfrentando. Ucrania forma parte de esa arquitectura de la paz, ¿no? Que Mackinder, que es el padre de la geopolítica moderna, traza después de la paz de Versalles, donde dice que tiene que haber estados pequeños entre los bloques grandes que funcionan como un amortiguador para que no haya tantos enfrentamientos. Entonces, esa es la importancia geopolítica de Ucrania, y aparte trae un mensaje enorme esta guerra, porque yo siempre la he considerado como la madre del nuevo sistema internacional. Ahí pasamos de un mundo unipolar a uno multipolar, donde también se pierde el principio de integridad territorial. Claro, así es. ¿Qué otras claves geopolíticas ves tú en este conflicto? Es decir, Fausto, tuvimos una cumbre en donde Putin no otorga concesiones, después de una serie también de palos de zanahorias, es decir, de una serie de incentivos y desincentivos. Finalmente lo que se impone son los grandes intereses geoestratégicos y geopolíticos de Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo veo que Donald Trump venía de unos meses de enorme victoria, o varias victorias sobre el tema de los aranceles. Sí. Él de alguna manera tiene un rasgo autocrático, como lo tiene Putin. Es como un aprendiz de dictador dentro de un sistema democrático como es Estados Unidos. Pero a ambos les molestan los organismos multilaterales, a ambos les molesta el derecho internacional. Y yo digo desde el pasado viernes que si uno hiciera un ejercicio en donde imagináramos a Trump siendo presidente de Rusia y a Putin siendo presidente de Estados Unidos, habría momentos donde se empalmaran las ideas y serían las mismas frases. Los dos son
son nostálgicos, ¿no? Putin dice que la peor tragedia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. Donald Trump dice que pues, el siglo pasado fue el siglo glorioso de Estados Unidos. E insisto, creo que de alguna manera cuando Donald Trump en su segundo periodo asombra con esas frases de que por qué Canadá no podría ser el estado número 51 o por qué Groenlandia no podría ser conquistada por Estados Unidos, pues está de alguna manera replicando lo que hizo Putin hace 3 años con Ucrania, ¿no? Es decir, adiós al derecho internacional, adiós a los organismos multilaterales, y vimos un escenario vergonzoso quizás para la diplomacia estadounidense, primero, en el sentido de que ha sido la diplomacia más profesional o más global, yo diría, en las últimas décadas, y tiene a un presidente que de alguna forma no acepta recomendaciones de asesores, de alguna manera pues él toma la iniciativa y a veces con locuacidades, ¿no? Lo cual pues esta era pensando que iba a haber un cese al fuego, cuando quien impone las condiciones es Putin. Sabemos perfectamente muy bien que lo que ha avanzado Putin no se quiere deshacer de ello, ¿no? La cumbre del 15 de agosto en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin concluyó sin avances para poner fin a la guerra en Ucrania. Aún así, el resultado dio un respiro a Kiev, ya que el presidente estadounidense evitó ofrecer concesiones unilaterales sobre la integridad territorial ucraniana o acuerdos que pudieran minar futuras negociaciones con participación directa del gobierno de Zelensky. Para Moscú, el avance fue alentador, pues consiguió que Washington aplazara la imposición de nuevas sanciones. Aunque el diálogo no generó resultados concretos, ambos países dejaron abierta la posibilidad de una segunda reunión, posiblemente en Moscú, y sirvió como punto de partida para tantear fuerzas, evaluar señales y mantener vivo un canal de comunicación. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Vértice Internacional desde el Museo de San Ildefonso. Francia está en el ojo del huracán debido a que está viviendo una crisis política, un estancamiento económico y protestas sociales que han dejado muy vulnerable la recta final del presidente Emmanuel Macron. El clima está enardecido por la llegada del quinto primer ministro en menos de 2 años y el rol tan cuestionado de Francia en la Unión Europea. Vamos a conocer la opinión de nuestros especialistas. La crisis política en Francia ha dejado a Emmanuel Macron atrapado en un parlamento profundamente fragmentado y sin mayoría clara. El mandato arrojado tras las elecciones legislativas del 2024, la rápida sucesión de primeros ministros, desde Michel Barnier hasta François Bayrou y ahora Sébastien Lecornu, refleja la debilidad del Ejecutivo, donde cada intento de aprobar un presupuesto se ha convertido en una disputa política con los partidos de oposición. La caída del gobierno de Bayrou, tras proponer recortes por más de $50,000 millones para contener el déficit y la deuda, alimentó aún más la desconfianza ciudadana y las movilizaciones sociales, con un clima político cada vez más tenso y polarizado. La capacidad del Estado francés para cumplir con sus compromisos financieros están bajo la lupa crítica de París y Bruselas. ¿Qué significado tiene la llegada de Sébastien Lecornu como nuevo quinto primer ministro de Francia en menos de 2 años? Pues mira, Rina, yo diría que el principal significado es la crisis política que atraviesa Francia. Es una situación muy complicada la que tiene Macron actualmente, porque como tú bien comentas, son 5 primeros ministros en menos de 2 años. El hecho de que también el índice de popularidad en Francia se sitúa alrededor del 18% del partido que lidera Emmanuel Macron, y pues con una coyuntura en la cual ya fue reelecto, entonces no puede presentarse en el 2027 de nuevo a elecciones. Es una coyuntura en la cual el futuro también se avecina complejo por una cuestión de situación económica interna. Francia atraviesa una crisis interna también en materia económica, tiene una deuda mayor al 100% del Producto Interno Bruto, ha caído su calificación también recientemente, el 12 de septiembre, la calificadora Fitch bajó el índice de calificación de Francia, lo que complica el endeudamiento que pudiera tener Macron para salir adelante, y bueno, pues esto avecina un escenario complejo en un futuro de a lo mejor una posible cohabitación hacia la extrema derecha.
Bueno, Luis, sigamos hablando de este perfil, nuevo perfil en Francia. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, es más macronista, es decir, ¿es un fiel macronista o hay diferencias? Quizá es más soberanista, más conservador. ¿En dónde está ahí el juego de los matices? Porque eso es importante para entender pues el escenario político en Francia. ¿Cómo lo evalúas al nuevo primer ministro? Sí, es alguien muy cercano a Emmanuel Macron, ¿no? Era ministro de Defensa, muy joven, pero fiel a Macron, de los pocos, digamos, que han permanecido con él desde su primer mandato en 2017. Pero yo me acordaba, bueno, en esta época de crisis y donde la inmediatez es lo que priva, de lo que pasó en Francia hace 2 décadas, ¿no? En 2002 hubo un escenario también de crisis política donde el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, estuvo también contendiendo por la presidencia. Llegan a la segunda vuelta Jean-Marie Le Pen y Jacques Chirac, y bueno, pues la gente al final le da su voto a Chirac no por el convencimiento, sino por evitar que la extrema derecha llegara a la presidencia. Unos años después, porque también hay una clave europea que está ahí como sombra, ¿no? En 2005 fue un referéndum que se pensaba en todos los países de la Unión Europea para un proyecto de un tratado constitucional, que por cierto diseñó un expresidente francés, Dominique de Villepin, ¿no? Y este proyecto se somete a referéndum y el primer país o la población que echa abajo el proyecto son los franceses. Este proyecto se descarrila. Claro, nadie se había leído el proyecto del tratado constitucional. Era un no a Chirac, era un recordatorio de esa crisis. Y es un antecedente que sirve como referencia para la actual crisis, porque esta crisis que vive Francia también tiene que ver con lo que pasó el año pasado en las elecciones al Parlamento Europeo, donde pues es una especie de termómetro para lo que pasa en los países de la Unión Europea, y en esa elección el partido de extrema derecha de Marine Le Pen saca el doble de votos que el partido de Emmanuel Macron. Y esto lo que provoca es que Emmanuel Macron disuelva la Asamblea Nacional, convoque a elecciones con la idea de reacomodar la posición política, y su idea era, bueno, pues la voy a convocar muy pronto para que la oposición no tenga tiempo de presentar un programa de gobierno para las elecciones. Se equivocó, ¿no? Porque la extrema derecha está muy consolidada y ahí no funcionó. Pero la izquierda, tradicionalmente fragmentada en Francia, se coaligó y además tejió una estrategia muy interesante y al final muy efectiva que la hizo ganar el mayor número de votos. En cualquier otro país con un sistema parlamentario, aquella fuerza política en solitario o en coalición que tiene la mayoría de los votos tiene mano para formar gobierno, para nombrar al primer ministro. Esto no se lo concedió al Gran Frente Popular, la coalición de izquierda, no se lo concedió Macron. Claro, Francia es un país semipresidencialista, y aunque jurídicamente Macron pueda tener razón, en términos políticos lo que hizo fue confrontarse, y por eso le han tumbado a los primeros ministros, ¿no? Porque hay un enojo que no solo está en las calles, sino también hay una descomposición en su relación con el Parlamento, ¿no? Con la Asamblea Nacional. ¿Coincides, Joel, sobre todo este ecosistema de bloques políticos, de partidos políticos en Francia que de alguna manera pues están atomizados dentro del Parlamento y que no se pueden generar mayorías y consensos políticos? ¿Hacia dónde va Francia con este tipo de pues asignaturas pendientes? Coincido plenamente con el análisis, porque efectivamente los votos de no confianza que han tenido los primeros ministros, razón por la cual han tenido que dimitir, y Macron ha tenido que estar eligiendo a nuevos primeros ministros, dejando de lado los posibles, digamos, coaliciones que a lo mejor en retórica hace, pero que en la práctica desde luego prefiere él mantener el centro de su partido, ¿no? Digamos como el partido en el poder. Pero Macron desde su desde su primer mandato llegó con muchos problemas, y en el segundo mandato recordarán que tuvimos crisis muy graves, el aumento de la edad de jubilación, que obviamente encendió al país en su momento,
momento, el tema de los hidrocarburos también, por supuesto, cuando pierde mayoría absoluta en 2022, que yo creo que es ahí cuando ya pierde el poder en el Parlamento o en la Asamblea General de Francia, donde efectivamente comienza a perder una gran popularidad. Y desde luego Emmanuel Macron ahorita lo que está buscando es afianzar su papel a nivel europeo y a nivel internacional, mediando la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, una condena muy fuerte a Israel por el genocidio en Gaza, pero a nivel interno está totalmente desvirtuado. El que haya voto de confianza, una pérdida de voto de confianza constante, pues refleja un malestar social y con una política totalmente polarizada y con una ciudadanía, desde mi perspectiva, muy cansada, una ciudadanía que ha sido muy clara, no está dispuesta a asumir los costos en términos de austeridad que demanda el gobierno francés para hacerle frente a muchas cosas que el propio Macron ya se comprometió a hacer. La economía francesa enfrenta graves tensiones fiscales, con un déficit que alcanzó el 5.8% del Producto Interno Bruto en 2024 y una deuda pública que ya representa el 114% del mismo, solo por detrás de Grecia e Italia en la eurozona. El débil crecimiento proyectado en apenas 0.6% para 2025 limita los márgenes de maniobra para una consolidación fiscal significativa. Los mercados han reaccionado. El rendimiento de los bonos a 10 años llegó a 3.49%, su nivel más alto desde la crisis de 2011, mientras que la agencia Fitch degradó la calificación crediticia de Francia a A+. El desafío de Le Cornu será aprobar un presupuesto que reduzca el déficit sin provocar una mayor fractura política ni nuevas protestas sociales. Ahora ponemos nuestra atención en el plan de paz de Donald Trump para Gaza. El cese al fuego que se establece, la entrega de los rehenes, la liberación de los prisioneros palestinos, así como la entrada de ayuda humanitaria de manera urgente. Rina Musali y un grupo de expertos lo analizan. Han pasado más de 2 años desde los fatídicos ataques terroristas del 7 de octubre, que marcaron la tragedia más prolongada entre Israel y Hamás, y las turbulencias geopolíticas que sumieron al mundo en un escenario de congoja y desesperanza. Con centenares de rehenes israelíes en manos de Hamás, miles de muertos palestinos y una catástrofe humanitaria sin precedentes en Gaza, la región padeció los embates de un conflicto ampliado. Líbano, Siria, Yemen, Irán, Irak y Qatar padecieron las consecuencias, aunado a la guerra de los 12 días cuando Estados Unidos, bajo Trump, intervino con fuego directo sobre territorio iraní. En este mismo periodo, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Australia y Canadá, junto con otros países, reconocieron al Estado palestino. Un conjunto de acontecimientos que redefinieron el mapa político y militar de la región a partir del 7 de octubre y que llegó a su fin con el hito trumpista, un plan de paz para Gaza acordado entre Israel y Hamás. Moisés, ¿cómo recibe el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina este plan de Trump para la paz en Gaza? No desde el punto de vista de sus líderes, sino desde el punto de vista de las mujeres, de los jóvenes, de los desplazados, de las familias y sobre todo de los sobrevivientes para acabar con esta trágica guerra. Creo, Rina, que en ambos pueblos hay un consenso bastante positivo a favor del plan, por lo menos de la primera etapa del plan de Trump. Claramente las encuestas en Israel demuestran de que pues, más del 60% de la gente apoya que se lleve a cabo el plan, están contentos por el fin de la guerra. Entre los palestinos, que es mucho más complicado, sin embargo tenemos algunos datos de Khalil Shikaki, de algunos de los encuestadores, que también hay en general una actitud positiva hacia esta primera fase del plan, es el fin de la guerra. Así que por lo menos tenemos un buen inicio desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Cómo ves, David, un alivio inicial y sobre todo el tema de los rehenes, que era una de las grandes preocupaciones de Israel, y también la liberación de prisioneros palestinos? ¿Tú crees que Hamás tenga la capacidad para entregar en la totalidad a los rehenes? ¿Y qué tan vulnerable se convertiría el plan de paz de no ocurrir eso así? Es decir, ¿pudiera venir un tropiezo en el plan de paz? Sí, claro. Primero me sumo un poco a lo que decía el doctor.
Sin duda, dentro de los dos territorios, tanto Israel como en Gaza, hay un alivio sobre el acuerdo, sobre todo la presión que había en Israel entre el grupo de familiares de los rehenes que todavía tiene Gaza, pues están presionando a Netanyahu justamente para que firmara un acuerdo para que los rehenes fueran liberados. Solo por mencionarlo, son alrededor de 20 los que siguen en manos de Hamas. Y en el lado palestino, sin duda, también la población parece ser que está también pues de alguna forma aliviada, porque lo que más urge en este momento es que se detengan los ataques desde Israel, por lo menos para territorio palestino. El primer gran reto es eso, el regreso de los 20 rehenes israelíes que todavía tiene Hamas. Al final, este era de alguna manera un factor que permitía que Hamas pues pudiera seguir negociando. Entonces ahora va a ser determinante. Si decide liberar el grupo a estos rehenes, pues tendrá ahora sí que pasar a una siguiente fase, ¿no? Que es ahora sí lo complejo del asunto. Pero estamos hablando de los rehenes vivos y muertos, es decir, también los restos de aquellos que murieron. Sí, exactamente, claro. Correcto. Tendrá que ¿Estamos entregar... hablando de qué? ¿De 48, 50? Sí, alrededor de esos. La verdad es que la cifra es un poco compleja. Compleja de comentar, sí. Ahora, Saúl, desde tu perspectiva inicial, ¿cuál es tu impresión de estos 20 puntos de Trump para la paz en Gaza? Yo creo que es una sorpresa positiva, ¿no? Para la comunidad internacional en general. Creo que desde la retórica de Trump llegamos a ver planteamientos que parecían sumamente preocupantes, como ese de convertir a Gaza en la Riviera de Medio Oriente, con una salida que llamaban ellos voluntaria de la población palestina. Todo ese tipo de planteamientos ya están hoy fuera de la mesa, y se está planteando que se mantenga Gaza como un territorio palestino. Sin embargo, pues sí hay espacio, digamos, para la duda. Ya en enero hubo un primer cese al fuego que pues no se ha mantenido, no se pudo mantener, ¿no? Creo que la primera fase pues sí luce aceptable, pero digamos lo que viene después es lo complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernanza de Gaza? ¿Qué autoridades va a tener? ¿Cómo se van a elegir? ¿Se le va a permitir a Hamas participar en esa gobernanza de Gaza o no? ¿Qué tanto van a deponer las armas, por ejemplo, que es uno de los puntos, líneas rojas que marcaba Netanyahu, que Hamas entregara las armas? Es un primer paso en un sentido positivo, pero vienen un montón de preguntas, y sobre todo Hamas, al entregar estos 25 rehenes que se estima que siguen con vida, pues pierde mucho justo de sus, pues no me gustaría decirlo así porque suena deshumanizante, pero de sus fichas en la mesa de negociación. Es decir, ahora ¿con qué va a negociar Hamas en las fases posteriores? Donald Trump ha presentado un plan de 20 puntos, respaldado por Benjamin Netanyahu y aceptado por el grupo Hamas. Pese a algunas reservas, este pretende ofrecer una hoja de ruta para poner fin al conflicto e incluye un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes y la excarcelación de casi 2,000 prisioneros palestinos, junto con la entrada de ayuda humanitaria y un plan económico de reconstrucción para Gaza. Trump propone además crear una Junta de Paz Internacional, presidida por él mismo e integrada por figuras como Tony Blair, que supervisaría la transición hacia una Gaza desradicalizada y sin Hamas. Este plan, que ha devuelto la esperanza al mundo, abre el paso para la creación de un Estado palestino, aunque sus críticos señalan que deja ambiguo el camino. Agradecemos al Museo de San Ildefonso por permitirnos llevarle hasta sus hogares este programa especial de Vértice Internacional, donde nos preguntamos sobre la crisis de legitimidad de la ONU y su necesaria reforma, su relevancia para el siglo XXI y cuáles son las claves del comportamiento de México frente a Naciones Unidas.
El sistema multilateral enfrenta su mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. Las rivalidades geopolíticas entre potencias centrales y sistémicas han bloqueado la toma de decisiones necesarias e indispensables para enfrentar los grandes desafíos globales. En este trance, la ONU se apunta en el centro del escenario con su mayor crisis de legitimidad cuando cumple 80 años de existencia. Ahora su futuro luce sombrío, desdibujado y altamente cuestionado por su incapacidad general de evitar conflictos globales. Ahí se apunta la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás, y los numerosos conflictos que galopan en África, Asia y América. La dificultad de la ONU para responder a conflictos armados prolongados y emergencias humanitarias se ha confeccionado de la mano del auge nacionalista, unilateralista y de la falta de financiamiento para promover la paz, la cooperación internacional y los derechos humanos. La ONU cumple 80 años y su futuro y presente luce cuestionado. Desde su punto de vista, ¿por qué está desorientada la ONU y por qué para algunos países es disfuncional? Es un contexto internacional muy complejo el de ahorita, en el cual las grandes potencias han decidido ejercer sus intereses nacionales a través del unilateralismo y no recurrir a los organismos multilaterales. Y eso hace que, desde luego, haya falta de confianza en la ONU porque no ha podido resolver, por ejemplo, los grandes conflictos, hablemos de los dos grandes conflictos actuales, la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto, desde luego, del Medio Oriente, no han pasado por el tema de la ONU. Y eso hace un llamado sobre todo al tema del funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad, donde los 5 miembros permanentes del Consejo, que son las cinco potencias en el momento en que se funda la organización, tiene la posibilidad de obstaculizar cualquier acción del Consejo de Seguridad, y eso ha hecho inoperante a la ONU en un tema tan importante como es el de la paz y la seguridad. Y el otro tema es, desde luego, que han pasado 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden actual es totalmente diferente y necesita una renovación urgente también por ello, ¿no? Claro. María Cristina, la embajadora pone en la mesa el tema de Gaza, de Ucrania, fracasos de la ONU también, como Ruanda, como Siria, pero ¿son fracasos de la misma organización o por el hecho de que la ONU depende para su toma de decisiones de los grandes 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Bueno, primero yo añadiría lo que dice la embajadora, que el mundo en el que nació la ONU ya no existe. Sí. Ese es un elemento que no podemos soslayar, porque la ONU nace en un mundo donde los principales actores son estados. Hoy estamos en un contexto donde los estados son principales, siguen siendo importantes, pero hay un montón de actores, no estados, empresas, sociedad civil organizada, delincuencia organizada, terrorismo, que manejan un montón de agendas. Entonces, esa es una diferencia importante. Nació con 50 más 1, hoy tiene 193 miembros. No es lo mismo tener 51 en la mesa que tener 193. Y por otro lado, efectivamente tenemos una agenda muy diversa. La ONU nació con 3 objetivos fundamentales: mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el respeto de los derechos humanos e impulsar el desarrollo. Y en los 3 nos ha quedado a deber. O sea, pasaron 80 años y estos 3 temas siguen pendientes. ¿Qué pasa? Bueno, hay, por supuesto, lo que mencionas y preguntas, falta de disposición política de los miembros de la ONU. No todo es culpa de Estados Unidos. Te pongo el caso, por ejemplo, del financiamiento. Estados Unidos es responsable del 22% del presupuesto. Paga cuando quiere y paga poquito. Y siempre con este chantaje de si la ONU no se reforma, no pago, ¿ok? China ahorita tiene el 20% del presupuesto, ahí ya llevas 42%. Y China paga en el transcurso del año, no paga en un solo momento. Entonces, bueno, ellos son responsables del 42%, pero 3/4 partes de los miembros de la ONU, de los 193, no pagan a tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es que Estados Unidos haga lo que hace, que China hace lo que hace, pero el resto de la comunidad internacional me parece que está quedando a deber y que tiene gran parte de la
responsabilidad y se ha olvidado que ser miembro de la ONU es un privilegio, pero que conlleva responsabilidades y muchos miembros de la ONU no están cumpliendo las responsabilidades. Entonces yo vería que este tema de los dineros también habla mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? Falta de cooperación, creciente unilateralismo, creciente polarización y poca voluntad política. Alfonso, está dibujando tanto la embajadora como la doctora María Cristina Rosas el juego de la policrisis a nivel internacional, y esto se refleja en la ONU. Pero si le añadimos una capa más de complejidad, estamos ante un orden internacional con potencias revisionistas, con ambiciones imperialistas. ¿Cómo hacerla relevante en este contexto? Es complicado poder hacerla relevante porque, añadiría a lo que acaba de decir la embajadora, la doctora Rosas, los países tienen además un tema de agenda geopolítica donde se vuelven relevantes ciertos problemas internacionales cuando a una potencia le interesa tratar de resolverlos. Hablaba hace rato la embajadora, por ejemplo, de Siria, de Medio Oriente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Haití? ¿Qué pasa con el centro de África? Hay infinidad de lugares en el mundo donde las potencias parece ser que no tienen intereses, entonces estos lugares parecen ser inexistentes. Poner en la mesa a la Organización de las Naciones Unidas requeriría de un compromiso que creo que en estos momentos ningún país, sobre todo los países más importantes de la organización, tienen o tratan de desarrollar, ¿no? Entonces aquí creo que la organización desafortunadamente llama las luces cuando hay fallos o cuando hay algún tipo de escándalo. No sé si es un tema que incluso pudiéramos denominarlo que a nivel internacional las noticias negativas son las que venden y las primeras planas son las que venden y las cosas positivas parece ser que no venden. La doctora Rosas hacía alusión a los orígenes de Naciones Unidas, pero hoy Naciones Unidas hace mucho más de lo que hacía hace 80 años en muchas materias que desafortunadamente no llaman las 8 columnas de los periódicos, ¿no? O sea, salvar a la gente del hambre, salvar a la gente de enfermedades que hoy son curables, son prevenibles, incluso muchas de ellas, y que eso lo hace Naciones Unidas, parece ser que a los medios no les interesa. Entonces, hacerla relevante requeriría también de un compromiso internacional. La doctora Rosas hablaba, por ejemplo, de, Estados Unidos no paga, pero efectivamente más de la mitad de los miembros no pagan a tiempo. Incluso en estos momentos México es deudor, no de toda su cuota, pero es deudor. Igual que China. China también es deudora. Y no hablemos de los más de 1.550 millones de dólares que debe Estados Unidos, ¿no? Que siempre va pagando poquito para no arriesgarse a que se haga un intento de suspenderle sus derechos, ¿no? Dentro de la Organización de las Naciones Unidas, a excepción tal vez del 11 de septiembre, que en un día pagó todo lo que debía de 10 años anteriores porque le interesaba una cierta agenda. Y creo que estos aspectos son los que tiene de fondo la organización. A 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas llega a un punto de inflexión histórico. Ha sobrevivido a guerras, crisis financieras, pandemias y transformaciones tecnológicas, pero enfrenta una profunda crisis de legitimidad y eficacia. En este contexto, el secretario general Antonio Guterres impulsó la iniciativa ONU 80, un esfuerzo integral para racionalizar las operaciones, revisar sus mandatos y reestructurar el sistema con el fin de hacerlo más ágil, transparente y eficiente. ONU 80 no solo busca recortar costos, sino reafirmar el valor del multilateralismo en un mundo fragmentado por las tensiones geopolíticas y la pérdida de confianza en las instituciones globales. El mundo mira con gran expectativa el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. En el marco de la cumbre de la OPEC, este foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Y también se trata del primer encuentro cara a cara entre los dos presidentes después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos a verlo. En un momento de alta tensión en las relaciones internacionales, se celebra la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Hay varias dinámicas globales que se entrecruzan entre las potencias del Pacífico. El enfrentamiento estratégico entre Washington y Beijing, la inquietud de reactivar el diálogo intercoreano y los encuentros bilaterales esperados que pudieran redefinir los equilibrios regionales. Corea del Sur
país anfitrión busca aprovechar el momento para dialogar bilateralmente con Estados Unidos, así como reactivar su relación con Beijing, después de una camada de tensiones previas. En este contexto, la cumbre de la PEC también pudiera impulsar otras líneas de diálogo indirectas y pendientes entre Estados Unidos y Corea del Norte, especialmente si China actúa como país mediador. Por ello, la cumbre de la PEC ofrece un escenario clave para facilitar vínculos económicos, pero también diplomáticos en Asia-Pacífico. Estados Unidos y China tienen una lista de agravios en materia económica, tecnológica, geopolítica, y todo esto aderezado en una verdadera competencia hegemónica. Pero ¿te parece que este encuentro era necesario? Es decir, es muy importante que las dos potencias más grandes del mundo se sienten a conversar y lo hagan de manera constructiva y permanente. Absolutamente, Rina. Creo que ya ha habido conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump, incluso en este segundo mandato, pero han sido conversaciones telefónicas. Claro. Pero esta va a ser la primera vez que se reúnen cara a cara y van a tener pues una larga lista de temas que discutir. Y que tienen que ver, como mencionabas, con esta creciente rivalidad geoestratégica y geoeconómica entre China y Estados Unidos, que obviamente deriva de el extraordinario auge económico y que se traduce también en una creciente fortaleza militar y política de China a partir de las reformas de Deng Xiaoping en los años 80, pero que desde la accesión de China a la Organización Mundial del Comercio, pues se ha dado un fortalecimiento de su economía y China se ha vuelto pues la segunda economía del mundo si lo tomas con ciertas medidas y la primera incluso si lo tomas a nivel de paridad de poder de compra. Entonces es un encuentro entre los dos grandes elefantes en el cuarto, digamos, en el cuarto internacional que vamos a ver en los próximos días. Claro. Roberto, bueno, pues tenemos entonces este encuentro de gigantes prácticamente, los dos grandes superpoderes, y están enfrascados en una guerra comercial. Pero a la opinión pública ya no le queda claro en dónde estamos, ¿no? ¿Dónde está la bolita en esta guerra comercial? ¿En dónde prácticamente nos quedamos con este juego de tarifas que van y vienen? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, sí, efectivamente, Rina, yo creo que el tema de los aranceles forma parte del medular de la política económica, sobre todo de la segunda administración de Trump. Esto obviamente viene desde hace varios años, donde se da esta rivalidad geopolítica, pero lo vemos más claro a partir del 2017, cuando se empiezan a aumentar estos aranceles, ¿no? Estas tarifas, barreras al libre comercio, ¿no? Que decide implementar Estados Unidos, basado mucho también en la ideología de Peter Navarro. Yo diría es uno de los arquitectos de esta política comercial, que de hecho en su libro 2011, Dead by China, ¿no? Muerte por China, habla justamente que si Estados Unidos no impone una política comercial para detener el ascenso económico de China, pues era cuestión de tiempo, ¿no? De que China superara a Estados Unidos en el ámbito económico. El ámbito comercial, China también pues es la segunda economía del mundo. Hay un debate ahora también sobre el tema de la tecnología, ¿no? Sí. En algunos rubros específicos de la tecnología, incluso China supera a Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, vemos en cómo en el siglo XXI se ha reconfigurado un orden multipolar, ¿no? Por decirlo así. Estas tres potencias, yo diría Estados Unidos, China, Rusia, tienen una importancia relevante. Por ello esta reunión va a traer la atención, ser el foco, ¿no? La próxima semana, porque de ahí obviamente no solamente se deriva el tema de los aranceles, que por cierto ahora Trump amenazó de una imposición del 100% de aranceles a China, que empezarían justamente el 1 de noviembre, ¿no? Es justo claro. en el límite, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es muy importante. Incluso esto también tendría repercusiones para otros temas,
como el conflicto de Rusia en Ucrania, ¿no? Claro. Entonces es sumamente importante. Justamente Alexis Roberto señala que Trump amenaza a China de imponer 100% de aranceles y en respuesta China de alguna manera restringe toda la exportación de materias primas, sobre todo materias, minerales críticos y tierras raras. Y ahí, ¿cómo está el juego de interdependencias entre Estados Unidos y China en esta materia, que me parece que es algo estratégico y que está marcando la agenda de la geopolítica global? Yo creo, Rina, que ha sido muy interesante porque la discusión lleva ya varios años. Si recuerdas esa pequeña obrita de Chris Miller sobre The Chip War, esta idea de que los semiconductores, tecnologías emergentes, los drones, las telecomunicaciones, la computación cuántica, todo eso descansa en esas tierras raras, en esos minerales estratégicos, y ahí, mucho me temo para la administración Trump, el gobierno de Xi Jinping tiene por ahora la ventaja. Por lo menos hasta que Estados Unidos no pueda acceder a otros espacios, otros mercados y otras oportunidades para encontrar estos recursos. Entonces, ese choque se dio y China dijo, muy bien, tú quieres imponer estos aranceles, nosotros vamos a restringir el acceso a estos materiales que son críticos para la industria de defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y yo diría, como bien decían los colegas, que es un juego geopolítico que parece confuso, pero tú lo dijiste muy bien al principio. Hay una clara disputa hegemónica, hay una clara discusión sobre cuál va a ser el futuro del orden mundial y sobre cuál de las dos potencias va a imponer o va a persuadir a la opinión pública global sobre los criterios que van a definir la gobernanza internacional. Entonces, eso también se va a ver en esta cumbre y en ese diálogo bilateral. Es así como Vértice Internacional ha llevado a usted el acontecer mundial y sus impactos para México. Todo bajo la conducción de Rina Musali, acompañada por supuesto de un gran equipo de expertos. Yo soy Martín Martínez Ortega. Que la pase muy bien. Continúe en la señal del canal del Congreso.